Hola chicos, un placer saludarlos. Bienvenidos a un video más. Este video precisamente es de continuidad, del concepto de continuidad en funciones. Y vamos a hacer un análisis completo de todas ellas, encontrar parámetros, vamos a resolver algunos límites también. Entonces, espero que lo disfruten. Muy bien, este concepto de continuidad está relacionado primero, la palabra nos indica de algo continuo, algo que se mantenga unánime. Y en este caso lo que vamos a relacionar precisamente es tomar una curva que representa una función y analizar su continuidad. Primero vamos a analizar lo que es la continuidad en un punto y después de ahí generalizamos a todo un intervalo como tal. Vamos a asumir un punto valor C, ¿de acuerdo? Si en ese valor C no sufre ninguna interrupción, entonces asumimos que no hay saltos, no hay huecos, no hay asíntotas inclusive, ¿verdad? Entonces indicaríamos que la función es continua. Entonces analicemos por ejemplo lo que sucede en esta gráfica, donde tenemos un intervalo que va desde A hasta B. Y tenemos puntos en particulares C1, C2 y C3. ¿Ok? Si vemos aquí la función podríamos indicar que viene continua, 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 pero aquí ya hay un hueco. ¿Ok? De hecho, si yo viniera con un lápiz, vengo dibujando con un lápiz, vengo dibujando con un lápiz, ahí tendría que levantar el lápiz y luego continuar dibujando. Y aquí cuando llego a este punto, de hecho, ¿qué tengo que hacer? Levantar el lápiz, hacer la bolita, continuar dibujando. Aquí ya tengo que levantar el lápiz, hacer el punto y volver a iniciar. Entonces, todos esos brincos, esos huequitos, indicarían que ahí la función no es continua. De hecho, la función se indicaría que es discontinua. ¿Ok? ¿Qué elementos necesitamos entonces para indicar que una función es continua? Bueno, primero la función debe estar definida en el valor, ¿de acuerdo? X igual a C. O sea, una función es continua si está definida. Por ejemplo, aquí la función está definida, aquí también está definida. O sea, tiene imagen, tiene puntito, por decirlo así. ¿Okay? C1, por ejemplo, no está definida. ¿Okay? Esa es la primera característica. Necesitamos que la función esté definida. Otra característica es que el límite de la función que tiende a ser C esté definido. ¿De acuerdo? Si no está definido tendríamos inconvenientes. Por ejemplo, aquí el límite en C sub 1, la función sí tiene límite, ¿verdad? Ok, va a ser un valor que estaría indicado por acá. Sin embargo, no estaba definida. Aquí en cambio el límite no existe, debido a que los límites laterales son diferentes. Acá el límite sí existe, pero la imagen no coincide con el valor del límite, que es precisamente el tercer punto, ¿de acuerdo? Si el límite existe pero no coincide con la imagen, entonces también tenemos discontinuidad, ¿ok? En el resto del intervalo, la función se indicaría que sí existe. O sea, en términos generales, ¿qué estamos indicando? Que para que una función sea continua, cumple con tres condiciones particulares. La imagen exista, ok, aquí la imagen existía. El límite existiera, aquí el límite ya no existía. Ok, entonces ya aquí es discontinuo. Entonces aquí ya se incumplió el segundo aspecto. ¿Qué pasa en C3, por ejemplo? La imagen existe, el límite existe, pero no son iguales. De hecho, este puntito le idea que rellenar acá para que la función fuera continua y eso es lo que precisamente nos está dando. Ok, en general entonces tenemos esos tres aspectos, ¿verdad? ¿De acuerdo? O condiciones para continuidad. El tercero es el que realmente me define todo. El límite de la función es igual a la imagen, cosa que no siempre sucede, ¿verdad? En la existencia de un límite. Un límite puede existir, pero no necesariamente la imagen debe existir y ni siquiera necesariamente tiene que ser igual a la imagen. Pues en continuidad sí se debe dar. Ahora, en un intervalo abierto una función puede ser continua si es continua en todos los valores del intervalo, excepto evidentemente en A y en B. ¿Okay? Y también decimos que una función puede ser continua en un intervalo cerrado de A a B, siempre y cuando sea continua en el abierto y que los límites por la derecha de A y por la izquierda de B estén definidos, de hecho sean iguales a las imágenes, para que se dé la continuidad como tal. Ok,
Como la continuidad está relacionada a límites, precisamente, y límites que existen y son idénticos a la imagen en un valor determinado, podemos tener teoremas muy concretos sobre la suma, la diferencia, el múltiplo escalar, o sea, multiplicarle cualquier constante, el producto de dos funciones o inclusive el cociente de dos funciones, siempre y cuando el denominador, ¿verdad?, no valga cero. Como estamos haciendo operaciones de límites, podemos seguir haciendo las operaciones básicas que ya conocemos. Muy bien, hay funciones en especial que ya son continuas o ya se puede identificar inclusive en qué valores podría ser discontinua. Vamos a generalizarlo, de hecho, al final. Las funciones polinómicas, o sea, cualquier función polinomial, recuerden que cualquier función polinomial lleva una variable con un grado específico, lleva coeficiente y de ahí genera elementos que van disminuyendo de grado, ¿verdad?, hasta llegar a un último coeficiente. Entonces, ejemplo muy particular, 2x a la 5 menos 3x a la 3 más x a la 2 menos x más a la 6 es una función que siempre va a ser continua en todos los números reales, debido a que a la hora de que intentamos graficarla, ella no va a generar ningún salto, ningún hueco, no va a generar asíntotas, entonces no va a tener ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Qué sucede en una función racional? Recuerden que en las funciones racionales tenemos un polinomio en el numerador y otro en el denominador. ¿Ok? Las condiciones básicamente es que el denominador no puede dar cero. Y de hecho, cuando buscamos el dominio máximo de una función, prácticamente estamos definiendo también dónde es continuo. Es el dominio de esta función, sabemos que se puede definir en menos 3 y en 3, y por lo tanto ella sería continua en su dominio máximo, que es real en menos, el menos 3 y el 3. En las funciones radicales lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, era que si el índice era par, solo está definida para valores que hagan que el subradical sea totalmente positivo. Entonces, por ejemplo, la función subradical la función radical raíz cuarta de x es continua para todos los números de 0 a infinito. ¿Qué pasa en el caso de las trigonométricas? Bueno, seno, si recuerdan la gráfica, es totalmente continua. La gráfica de seno era una curva, ¿verdad?, que llevábamos generalmente en forma de ondas, ¿verdad? La gráfica iba más o menos así. Coseno también llevaba un comportamiento muy similar. Bueno, ¿qué sucede en esos casos? En esos casos no hay ningún problema y decimos que son continuos en todo R. Tangente en particular sí era discontinua en algunos valores, precisamente tangente se indefinía en todos los impares de pi medios, entonces indicamos que es continuo en ese dominio máximo. ¿Ok? Y además recordemos que tangente se define como seno entre coseno, y de hecho si yo tengo tangente definida seno entre coseno, me interesa averiguar dónde coseno vale 0, y donde coseno valga 0 es de hecho en los impares de pi medios. Todos esos valores donde coseno vale 0 son los que indefinirían la función y por lo tanto serían valores donde la función no sería continua. Muy bien. Propiedades que nos permiten asegurar la continuidad de una función. Bueno, nada más de indicar y justificar con las tres condiciones que necesitamos. Por ejemplo, tenemos una función, y es una función bastante compuesta que tiene valores, expresiones polinómicas arriba, una trigonométrica abajo, combinada con una radical. ¿Ok? No vamos a investigar ahorita de momento dónde esta función podrá ser discontinua. Nos consultan si será continua en pi cuartos. Bueno, ¿qué intentaríamos hacer? Tratar de hallar la imagen de pi cuartos. Evidentemente ahí nos vamos a ayudar un poquito con la calculadora, donde obtenemos el valor en decimal de menos 13,41. ¿Ok? Imagen que existe. Ahora, a la hora de analizar precisamente el límite de x que tiende a ser pi cuartos para esa función x al cuadrado más x más 1, precisamente observen que no tenemos ningún inconveniente en utilizar sustitución directa. ¿Ok? Si vamos a utilizar sustitución directa, porque de hecho pi cuartos no indefine al denominador y no nos genera ninguna problemática en el límite, y sustituiríamos pi cuartos. Si hacemos esa sustitución de pi cuartos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y calculando la imagen. Entonces realmente estamos generando esto, que da igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos indicando? Pues que el límite de x que tiende a ser pi cuartos
para esta función de x al cuadrado más x más 1 sobre seno de x menos raíz de x y vale precisamente igual a la imagen de haber metido pi cuartos. Entonces la función es continua. ¿Ok? En este otro ejemplo, les indico, esta función radical x al cuadrado más 1 es continua para todo x sub menos r. ¿Por qué razón? Bueno, analicemos la función. La función es cuadrática, ¿de acuerdo? Es una función cuadrática. Vamos a tomar cada elemento, lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sumar 1. ¿Ok? ¿Eso que nos va a generar? De que x al cuadrado más 1 siempre va a ser mayor que 0, ¿de acuerdo? Y esa es una condición que los radicales necesitan. Entonces, indiferentemente qué número yo vaya a sustituir en x, en este radical siempre me va a dar positivo. O sea, todo valor en r va a funcionar. Entonces no va a tener ningún inconveniente esta función para cualquier número que nosotros sustituyamos. Por lo tanto, ¿qué indicaríamos? Que la función es continua en todos los números reales. ¿Okay? Vamos a interpretar un poquito lo que significa bien en los elementos de continuidad en diferentes gráficas. Muy bien, si observamos esta gráfica, vamos a ver esta gráfica, es una gráfica que definitivamente sería discontinua. Observen que, vamos a cambiar valores, muy bien, cambiando valores, acá, con esta flechita, vean que yo me puedo ir acercando ahí a un número, ¿de acuerdo? Ahí estoy tratando de calcular, de hecho, el límite a la izquierda del 3, ¿de acuerdo? Y de hecho puedo llegar prácticamente que a la imagen de 3, pero la imagen de 3 ya brinca, ¿ok? Y ahí me voy precisamente a mantener y aquí vuelvo a generar otro brinco, ¿ok? ¿Qué significa? Que esta función, así como la vemos, es precisamente discontinua. Vean que cada vez que llego a un número entero tengo que volver a brincar. Llego a un número entero y tengo que volver a brincar. Entonces es una función definitivamente discontinua. Ok, ¿qué sucede por ejemplo en una función lineal? Una función lineal, sencillamente yo tomo un lápiz y puedo hacer la recta. Ok, no importa para dónde me empiece a mover yo, a izquierda o derecha, siempre me voy a mantener en un movimiento continuo, ¿verdad? Acercándome a un valor, ¿de acuerdo? O alejándome a ese valor, por ejemplo al 2, por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Para comprender la idea del límite y de paso existe la imagen, ¿ok? ¿Qué pasaría en este caso? Por ejemplo, si me acerco al valor 2, evidentemente estoy dándome cuenta que el límite está tendiendo a dar menos infinito, ¿de acuerdo? Cuando ya llego al 2, ¿qué sucede? De hecho no voy a poder llegar ni siquiera al 2. Ella de una vez se tiende al otro valor que es más infinito. Entonces precisamente ahí la función es discontinua en el 2. Precisamente porque los límites laterales ni siquiera existen, son infinitos, ¿verdad? La imagen del 2 ni siquiera existe tampoco. Y en el caso de una función cuadrática, por ejemplo, yo me empiezo a acercar aquí a un valor en particular, el límite empieza a existir, por el otro lado también, y de paso la imagen también existe. Entonces definitivamente esta función es continua. Y si tomo un lápiz y trato de dibujar encima, no voy a tener ningún problema, no tengo que levantar el lápiz en ningún momento. ¿Ok? Entonces, con eso definimos los elementos para continuidad. Ok, vamos a analizar ahora las discontinuidades en sí, o sea, cómo las podemos clasificar. En ese caso, vamos a hablar primero de lo que es una discontinuidad evitable. ¿Okay? Observemos el dibujo y si se dan cuenta, lo que está sucediendo con la gráfica es que si yo me vengo acercando por el lado izquierdo, todo venía bien. Tengo que pegar un brinquito, ¿por qué? Porque no está definido el valor y luego continuar. ¿Qué significa en ese caso? Que podríamos decir que el límite sí existe, ¿de acuerdo? Y el límite, cada vez que me acerco al 5 por la derecha o por la izquierda, tiende a dar 10. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que el 5 no tiene imagen, ¿de acuerdo? Y si lo vemos en la función, la analizamos, veamos la función, de hecho, qué es lo que está sucediendo con ella. En ella lo que sucede es que el denominador se indefiniría en 5, ¿de acuerdo? Valdría 0, 5 menos 5 nos daría 0, entonces evidentemente no existe.
Ahora, el límite es calculable. ¿Qué significa que el límite es calculable? ¿Sí? Que podemos utilizar nuestras propiedades de límites para simplificar la expresión. Yo puedo decir que el límite de x, que tiende a ser 5, de esa expresión x al cuadrado menos 25, la puedo factorizar en x más 5 por x menos 5 y precisamente cancelar el x menos 5 del denominador y sustituir el 5, la sustitución directa, eso me daría 10. ¿Okay? ¿Qué significa? El límite existe, pero la imagen no existe. Por lo tanto, la clasificamos como una discontinuidad evitable. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se podría evitar? Porque estamos hablando de evitar el problema. Bueno, lo que necesito es definir nuevamente a la función, ¿verdad? Donde esté definida totalmente, ¿verdad? Para cualquier valor diferente de 5. Ella va a seguir funcionando con este criterio, pero que cuando valga 5 la defina como la imagen precisamente del 10. ¿Ok? Entonces, en términos generales, una discontinuidad es evitable si el límite existe, pero puede hacer que la imagen no exista o bien no sea igual a lo que da el límite. ¿Ok? Ahora, ¿cómo clasificamos una inevitable? Bueno, aquí el problema es más grave. ¿Por qué? Porque si nos acercamos por el lado izquierdo al 3, estamos observando que el límite tiende a dar 1. Y si nos acercamos por la derecha del 3, vemos que el límite está tendiendo a dar 2. ¿Ok? De hecho, ahí hay un salto. Hay un salto. La imagen sí existe, está definida. La imagen de 3 de hecho es 2. ¿Ok? Entonces, si analizamos el límite, la función nos obliga primero a hacer límites laterales, debido a que la función es compuesta. Entonces analizaríamos 3 por la derecha y 3 por la izquierda. Trataremos de ver si son iguales. Bueno, ya lo vemos que en la gráfica no. Por medio de los criterios, ¿verdad? Acá en los dos criterios que tenemos, usaríamos 2x menos 4 a la derecha del 3. Si sustituimos el 3, sería un 2 por 3 son 6, menos 4 son 2. Y en la otra usaríamos el otro criterio, que es x a la 2 menos 2x menos 2. ¿Ok? Donde si sustituimos el 3, precisamente esto nos daría 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Por qué es no evitable o inevitable esta discontinuidad? Precisamente porque los límites laterales no dieron igual. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está relacionado el asunto de discontinuidad? En si el límite existe o el límite no existe. ¿Okay? Entonces, los límites laterales son diferentes. No hay forma de evitar el problema porque es arreglar no un punto, sino es arreglar casi que toda esta recta, bajarla acá o toda esta curva subir. Entonces, en este sentido nos resulta inevitable la situación. Muy bien, teniendo lista esta función, ¿verdad? Con una discontinuidad inevitable, vamos a clasificar un poquito en general, ¿verdad? Entonces, en general, cuando una función va a presentar una discontinuidad evitable. Bueno, vamos a tener estas dos opciones. En esta gráfica podemos observar donde la gráfica precisamente el límite existe para el valor A. Vea que nos acercamos muchísimo al valor A. Tenemos una bolita abierta, que eso significa que la imagen no existe, pero el límite sí. O bien que el límite también igual exista, la imagen también sí exista, pero no coincidan, ¿verdad? Entonces, digamos, este puntito no cubre. Entonces, esto es lo que clasificaríamos como discontinuidades evitables. ¿Ok? Entonces, en ambos casos el límite existe, como pueden ver. Pero en esta la imagen o no está definida o está definida pero no es igual al límite. ¿Y en qué caso indicaríamos que es inevitable? Bueno, podemos tener dos tipos. Una puede ser infinita debido a que existe una asíntota y a pesar de que los límites laterales tienden a tener la misma dirección, van para infinito, el límite en realidad no existiría, ¿verdad? Podemos indicar a qué tiende. Y de paso la imagen tampoco está definida, ¿verdad? Tenemos el otro caso que puede ser más bien que la imagen sí esté definida, ¿verdad? Pero el límite igual no sigue existiendo debido a que los límites laterales son diferentes. Acá por la izquierda o por la derecha no están definidas, lo que llamaríamos de hecho una discontinuidad como por salto. Pero en ambos casos es inevitable porque en los dos casos el límite no existe. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer algunos estudios de continuidad en funciones y generalmente en funciones compuestas. Como ya vimos,
una función de un solo criterio en realidad son continuos en su dominio máximo. Bueno, en este caso, en una función compuesta, podemos analizar el tipo de discontinuidad que se pueda dar. En este caso nos piden comprobar que ella es discontinua evitable. ¿Okay? Vamos a analizar entonces en el ejemplo precisamente las tres condiciones que necesitamos para que una función sea continua en un punto. Entonces vamos a hacer el estudio en el 2. Entonces nuestro primer pasillo, analizar qué sucede con la imagen de 2. Bueno, la imagen de 2 aquí indica que cuando x vale 2, su imagen va a ser precisamente 5. Segundo, ¿qué pasa con el límite de x cuando tiende a ser 2 para la función? ¿Existirá? ¿No existirá? Ok, si yo me voy a la función y trato de analizar qué pasa alrededor de 2, resulta que ella me indica que para menores que 2 tiene este criterio y para mayores que 2 tiene este otro criterio. O sea, me está indicando que tengo que trabajar límites laterales para definir el límite en general. Entonces, el límite de x que tiende a ser 2 por el lado izquierdo y el límite de x que tiende a ser 2 por el lado derecho me generan dos criterios diferentes. 2 por la izquierda me genera el criterio x al cuadrado, que de hecho sale sencillo porque sale por sustitución directa, nada más sustituir el 2 y me daría 4. Y en el otro sería un menos x más 6, ¿okay? Que a la hora de sustituir el 2 resulta que da 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues el límite sí existe. El límite de x que tiende a ser 2 para la función existe de hecho y vale 4. ¿Okay? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso sí, en el tercer punto tenemos, o la tercera condición, teníamos que decir que el límite de la función que tiende a ser 2 no nos está dando igual a la imagen, ¿ok? Tenía que ser igual a la imagen de 2 y eso no está sucediendo. Observen que la imagen de 2 es 5, mientras que el límite es 4, ¿ok? De una manera simbólica, sin tener que dibujar la gráfica, como para tener clara la idea, imagínense que tenemos algo así. El límite está tendiendo a dar, en el 2 está tendiendo a dar 4, ¿verdad? Por ambos lados, pero la imagen del 2 está más arriba. Está por acá porque está en línea con él. 5. De ahí que el límite, por lo tanto, no existe. No es continuo. Entonces, el límite sí existe y la función le llamaríamos que presenta una discontinuidad evitable en el 2. ¿Ok? Consideremos esta otra función. La función 1 sobre raíz de 1 menos x a la 2. Compruebe que es continua de menos 1 a 1, pero no en menos 1 y en el 1. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar? Voy a dar espacio acá. Definir el dominio máximo. Bueno, resulta que esta función, por tener un radical, necesitaríamos identificar dónde 1 menos x al cuadrado es mayor que 0. Recuerden que ella es mayor que 0 por estar en un radical y no mayor o igual por estar en el denominador. Si esto lo factorizamos, nos genera un 1 menos x y un 1 más x. Aquí prácticamente es el proceso que conocemos desde precálculo para identificar el dominio máximo de una función. ¿Ok? Para esto necesitaríamos una pequeña tablita de signos, ¿verdad? De 1 menos x, 1 más x, y identificar cómo sería el signo de la función. ¿Ok? Construimos una pequeña tablita con valores de menos infinito, los ceros de cada una, que serían menos 1 y 1, y cerramos la tablita con más infinito. ¿Ok? 1 menos x se hace 0 en el 1. Recuerden que si la x era de signo negativo, los signos iban invertidos, ¿verdad? Entonces va primero positivo, luego negativo. Ella se hace 0 acá, aquí con la x no hay ningún problema en cuanto a signos, entonces a la izquierda menos y a la derecha más. Entonces tendríamos aquí negativo, positivo y negativo. A nosotros nos interesa donde sea positivo, recuerden que así está indicada la desigualdad, necesitamos que ese radical sea positivo. Ahora, al menos 1 y al 1 no lo podemos incluir, porque precisamente harían que el denominador diera 0. Entonces, el dominio máximo, precisamente de esta función, sería de menos 1 a 1, ambos abiertos. No podemos incluir a ninguno de los dos, porque de hecho no podríamos ni siquiera calcular los límites para ninguno de los dos, debido a que se indefiniría totalmente la función. ¿Ok?
Vamos a analizar las posibles discontinuidades que se puedan dar en esta función, ¿okay? Ya en términos generales. Bueno, es una función compuesta, definida por tres criterios diferentes. Ahora, los tres son lineales, los tres criterios son lineales. Es importante indicarlo, ¿ok? Tiene criterios acá, tiene criterios lineales y no se indefine. ¿Okay? O bien polinómicas, podríamos decir. Perdón, sí, de hecho tenemos que indicar que es polinomiales, porque tenemos en el medio una de x al cuadrado. Polinomiales o polinómicas. Y no se indefine. Ahora, el hecho de que no se indefinan los polinomiales, no sabemos si la unión de esos pedacitos de función o diferentes criterios van a separarse. De esa manera analizaremos qué sucederá en el 1, porque necesitamos ver si este criterio se va a unir con este otro criterio gráficamente y se van a unir de tal manera que las imágenes van a coincidir tanto como para el 1 para un lado y para el otro lado, al igual que los límites laterales. Y después tenemos que hacer análisis también en el 3. Vamos a hacer análisis en ambas. De esa manera, si lo hacemos primero en el 1, ¿qué diríamos? Bueno, ¿cuál es la imagen del 1? Primer paso. La imagen del 1, si nos vamos acá, ¿de acuerdo? El 1 en realidad no está definido porque aquí es menor que 1 y aquí dice que x mayores que 1. O sea, no tenemos dónde sustituir el 1. Entonces, indicaríamos que la imagen del 1 no existe. Pues ahí ya sabemos que la función es discontinua. Ahora analicemos qué sucede con el límite alrededor del 1. El límite de x de ser 1 para la función. Entonces tendríamos que generar nuevamente límites laterales debido a que tenemos un criterio para menores que 1 y para mayores que 1. Ok. Para menores que 1 entonces tenemos que para variables menores que 1, valores menores que 1, tenemos el criterio 3x más 1. Lo vamos a indicar acá, calculamos el límite, que es por sustitución directa, y sería 3 por 1, 3 más 1 va a dar 4. Y para mayores que 1 se indica que es x a la 2 más 3. Entonces tendríamos que este es x a la 2 más 3. Y si sustituimos el 1 también nos va a dar 4. Bueno, ¿qué está sucediendo? Que el límite sí existe. El límite de x que tiende a ser 1 para la función existe y vale 4. Pero en la tercera condición tenemos el problema de que el límite no es igual a la imagen, de hecho porque la imagen está indefinida. ¿Ok? Entonces como tercer paso, ¿qué vamos a indicar? Y al no estar definida, indicaríamos que el límite de x que tiende a ser 1 de esta función, ¿de acuerdo? No es para nada igual a la imagen de 1. De hecho, indicaríamos que esta imagen no está definida. ¿Ok? Y si no está definida, precisamente indicamos que la discontinuidad, que es discontinua, evitable. ¿Okay? ¿Por qué es evitable? Porque lo único que hay que corregir es que la imagen de 1 logre existir y que de hecho valga precisamente 4. Muy bien, eso lo hicimos para el 1. Ahora hagamos el mismo análisis para el 3. ¿Qué sucede? Voy a cambiar de color. Para x igual a 3. Vamos nuevamente a indicar cuál será la imagen del 3. Ok, si nos vamos a imagen del 3, la imagen del 3 sí está definida, porque aquí nos dice para x menores o iguales que 3, vamos a usar a x a la 2 más 3. Ok, entonces vamos a indicar que sería 3 al cuadrado más 3. 3 al cuadrado son 9, más 3 serían 12. Segundo paso. Calcular el límite. El límite de x que tiende a ser 3 de la función. Nuevamente vamos a vernos obligados a trabajar límites laterales debido a que hay
dos criterios diferentes para la derecha del 3 y para la izquierda del 3. Te vamos a indicar aquí para la derecha y aquí para la izquierda, ¿ok? Si nos devolvemos, podemos observar donde 3 para la izquierda o menores que 3, vamos a usar a x al cuadrado más 3. Ese es el criterio que vamos a tener ahí, x al cuadrado más 3. Que ya sabemos, inclusive lo calculamos para la imagen, ese da 12. Cuando nos vamos a 3 por la derecha, mayores que 3, observen que aquí es mayores que 3, es 4x más 3. Te vamos a indicar que aquí es 4x más 3. A la hora de sustituir el 3, en este caso sería un 4 por 3, 12, daría 15. Entonces resulta algo interesante. El límite no está existiendo, ¿ok? El límite de x que tiende a ser 3 para la función, los laterales no dieron y por lo tanto el límite no existe, ¿ok? Entonces tenemos que la imagen sí está definida, y es 12, pero el límite no. Entonces, ¿cómo clasificamos? Que ella sería discontinua, se puede poner no evitable o sencillamente poner inevitable, debido a que el límite ni siquiera existe. Y así clasificamos ambas discontinuidades, tanto en el 1 como en el 3. Ok, vamos ahora a trabajar con una función que genere también discontinuidades, pero no en una función compuesta, sino de un solo criterio. Bueno, primero lo importante es identificar siempre su dominio máximo, debido a que ahí sabemos dónde es continua y dónde tiene posibilidad de no ser discontinua. Recuerden que si identificamos el dominio máximo, la función donde no esté definida ya incumpliría el primer paso para continuidad. Entonces, en este caso, ¿qué nos interesaría a nosotros analizar? Bueno, los denominadores. Este denominador no debería valer 0 y eso va a suceder cuando x no sea 1. Y x más 3 tampoco debería de valer 0, por lo tanto, la restricción también para este caso sería 3. El dominio máximo de esta función sería reales menos el menos 3 y el 1. Por una cuestión de orden se acostumbra a poner primero el menor y luego el mayor, pero no tiene ninguna restricción en cuanto a eso. Muy bien, vamos a analizar entonces esas dos posibles discontinuidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo hacemos en el menos 3? Muy bien, primer paso. La imagen de menos 3, perdón, la función es h. La imagen de menos 3 en h, ya indicaríamos que no existe, de hecho, porque si intentamos sustituir al menos 3 acá, va a dar 0 en el denominador. Muy bien, ahora intentemos averiguar el límite. El límite de x que tiende a ser menos 3 para esa función que es x a la 3 más 4x al cuadrado más x menos 6. Ella entre x menos 1 al cuadrado por x más 3. Bueno, recordemos que en límite nosotros sí tenemos opción de intentar hacer algún procedimiento particular para resolver el límite, debido a que si sustituyo el menos 3 en el denominador me va a dar 0. Ok, probemos qué nos dará la sustitución en el numerador. Y pues resulta que en el numerador también nos da 0, o sea, estamos teniendo una forma indeterminada de 0 sobre 0. Y recuerden que cuando tenemos una forma indeterminada de 0 sobre 0, hay posibilidades de resolver el límite. ¿Ok? Entonces enfoquémonos un poquito en el límite. ¿Qué vamos a hacer? Intentar resolverlo por factorización. ¿De acuerdo? El numerador, como ven, es un polinomio de grado 3. Podríamos intentar factorizarlo. Voy a llevarlo acá aparte, para ver si podemos eliminar con algunos elementos del denominador. Debido a que estamos trabajando con menos 3, vamos a intentar, ya sabemos que menos 3 es un 0, trabajar con división sintética, probando el menos 3. Ok, aquí nos daría menos 3, esto nos daría 1, menos 3 por 1 aquí nos daría menos 3, esto nos daría menos 2, y por este daría 6 y este daría 0. Esto significa que de momento tendríamos un x a la 2 más un x menos 2 multiplicado por un x más 3. Recuerden que cambiamos el signo del 0 que utilizamos. Y este podríamos factorizarlo por inspección a x menos 1 por x más 2 y multiplicado por x más 3. Así tendríamos ya la factorización del numerador.
Entonces tendríamos el límite de x que tiende a ser menos 3. Y en el numerador tendríamos un x menos 1, un x más 2 y un x más 3. Ya en el denominador teníamos precisamente un x menos 1 al cuadrado y un x más 3. Y que en nuestro caso nos ayuda mucho esta cancelación porque podemos sustituir el menos 3. ¿Ok? Y de paso tenemos también para cancelar inclusive este con uno de estos. Entonces ya la sustitución inclusive va a ser más sencilla porque sería solamente sustituir menos 3 arriba, que nos daría menos 1, y menos 3 abajo, que nos daría menos 4. En general, ¿qué tendríamos? Que este límite vale un cuarto. ¿Ok? Ahora bien, en el tercer paso, ¿qué indicaríamos? Bueno, el límite existe. El límite de x que tiende a ser menos 3 de la función h de x existe. ¿Okay? Evidentemente no es igual a la imagen porque h de menos 3 no está definida. ¿Okay? Y si no está definida, ¿qué logramos con esto? Bueno, indicar al menos el tipo de discontinuidad. El límite existe, entonces ya es suficiente con indicar que es discontinua, evitable. Y así tendríamos el estudio para el menos 3. Ahora vamos a repetir la historia, pero ahora con el otro valor donde sabíamos que no está definida, que es en el 1. Muy bien, vamos a cambiar un poquito el color también. ¿Qué pasa en x igual a 1? Ok, primer paso, ya sabemos que no está definida en h, ¿verdad? No existe. Ok, segundo paso, resolver el límite de x, que tiende a ser 1, para esa función h, cuya función en el numerador ya factorizado teníamos a x menos 1 por x más 2 sobre x más 3, y en el denominador teníamos un x menos 1 al cuadrado por un x más 3. Bueno, ya vimos que vamos a utilizar también simplificación a la hora de haber factorizado, cancelando precisamente este x menos 1 con este y este x más 3 con este. Sin embargo, el límite nos sigue quedando x más 2 sobre x menos 1. Y sabemos que si sustituimos el 1, arriba vamos a generar un 3 y abajo un 0. ¿Eso que nos va a generar? Infinito. ¿Ok? Podríamos analizar cuáles tipos de infinitos, si por la izquierda va al menos infinito y por la derecha. Pero básicamente lo que logramos descubrir es que el límite no va a existir. Entonces, ¿qué indicaríamos? Bueno, el límite, como tercer paso, de x que tiende a ser 1 para h de x, no existe. Y de paso, h de 1 no existe o no está definido. Y si no está definida ahí tampoco y el límite no existe, bueno, particularmente, y lo más importante, que el límite no exista, indicaríamos que la función es discontinua inevitable, debido a que el límite no existió. ¿Estamos listos con este ejercicio? Vamos a trabajar este otro ejercicio que es precisamente un ejercicio que nos propone el cálculo de algunos valores, en este caso m y n. Es una función compuesta. Dice que la función para x, el criterio va a ser x más 1 para los menores iguales que 0. Dice que va a ser x a la 2 más un parámetro m, o sea, un valor que no conocemos, es una constante, que la intención es averiguarlo. Siempre y cuando x esté mayor que 0, pero menor o igual que n, otro parámetro, otro valor que desconocemos. Y luego el otro criterio va a ser x más 7 para x mayores que n. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Que la función sea continua en R. Bueno, hay un elemento importante que siempre hay que indicar, ¿verdad? Una pequeña nota que voy a hacer, que es precisamente que la función es continua precisamente en R, en todos los reales, menos
de momento, ¿verdad? En 0 y en n, que son los valores que todavía no sabemos. Por ser polinomial. ¿Ok? ¿Por qué puedo indicar esto? Vean en la forma en que tienen los criterios indicados. Tenemos un x más 1, un x al cuadrado más un número y un x más 7. O sea, para menores que 0 no hay ningún problema. Para todo lo que está entre 0 y n no hay ningún problema. Y para los mayores que n no hay ningún problema. El asunto es qué pasa en 0 y qué pasa en n. ¿Cómo vamos a obligar a que la función realmente sea continua? Pues vamos a trabajar con las condiciones que ya hemos trabajado en otros ejercicios. Vamos a irnos a ver qué pasa en el 0. ¿Ok? Vamos a obligar de alguna u otra manera de que sí sea continua en el 0. Muy bien, ¿cómo lo vamos a trabajar? Los mismos pasos. La función, en este momento la función es f, como primera condición, ¿cuál sería la imagen de 0? ¿Okay? La imagen de 0, si nos devolvemos al criterio, aquí la tenemos, donde dice x es menor o igual a 0, y sería para x más 1. Es decir, que sería 0 más 1, es decir, 1. Y listo con la imagen. Si está definida, ahora vamos con el límite. Necesitamos saber cuál es el límite de x que tiende a ser 0 para esta función, que es compuesta y por lo tanto nos va a obligar a trabajar por un 0 a la izquierda y un 0 a la derecha. ¿Ok? 0 a la izquierda tendríamos este primer criterio, el de x más 1, porque es para menores iguales que 0, entonces que indicaríamos x más 1, lo calculamos y ya sabemos que da 1, por sustitución directa. Y el otro sería para mayores que 0, que sería el segundo, el de x al cuadrado más n. Entonces tendríamos aquí x al cuadrado más n, que a la hora de sustituir el 0 en la x sería 0 al cuadrado más n, esto nos daría n. Bueno, aquí es donde viene el asunto. Yo necesito que sea continua, entonces yo necesito que el límite exista. Y si yo quiero que el límite exista, yo necesito que los laterales sean iguales. Y para que eso sean iguales, ¿qué tendría que decir? Que m precisamente valga 1. Entonces yo ocuparía que m valiera 1. De esa manera el límite existiría y de hecho valdría 1 para ambos lados. ¿Ok? Tercera condición, y nada más indicaría que el límite de x que tiende a ser 0 de la función es igual precisamente a la imagen de 0. Y si existe y en ambos casos vale 1. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar en el otro parámetro. El otro parámetro es para n, que desconocemos quién es el valor, entonces vamos a hacer el estudio para él. De la misma manera que hicimos el de 0. Voy a cambiarlo de color. ¿Qué pasa si x vale n? Okay, lo primero, ¿cuál es la imagen de n? Okay, vamos a ver cuál podría ser la imagen de n. Bueno, dice que para menores o iguales que n, utilicemos este. X al cuadrado más m. Está viendo ya cuánto vale m, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer n al cuadrado más m. Pero recordemos que ya m lo encontramos y m vale 1. Esta sería la imagen de momento. Ahorita vamos a interpretarla bien cuando ya encontremos el valor de n. Ok, lo segundo va a ser encontrar el límite. ¿Cuál es el límite de x que tiende a ser n para la función que nuevamente nos va a obligar a generar límites laterales? Entonces tendríamos el límite de x que tiende a ser n por la izquierda y el límite de x que tiende a ser n por la derecha. Muy bien, vamos a ver, n por la izquierda sería el criterio que tenemos en el medio. Precisamente menores o iguales que n, usaríamos x a la 2 más m. Y ya sabemos que ese x a la 2 más m, m ya vale 1 y por lo tanto tendríamos n al cuadrado más 1. Y el de la derecha es x más 7 para mayores que n. Entonces ese es el criterio que vamos a usar, x más 7. Sustituyendo n tendríamos n más 7. Bueno, por lo tanto, ¿qué necesito para que el límite exista? Que estos límites laterales valgan igual, o sea, ocupo que n a la 2 más 1 sea igual a n más 7. Eso nos va a generar una pequeña ecuación que vamos a resolver. Vamos a pasar n para acá, vamos a pasar el 7 a restar, eso nos generaría menos 6. Y tenemos una pequeña ecuación cuadrática que vamos a factorizar.
Esa ecuación nos generaría un n-3 por un n más 2. Entonces hay posibilidades de que n valga 3 y hay posibilidades de que n valga menos 2. Sin embargo, si analizamos el ejercicio, n no podría ser menos 2. ¿Por qué razón? Porque se supone que n era un número mayor que 0. Vean que x estaba entre 0 y n. Y luego x iba a ser para mayores que n. Entonces, de acuerdo a las condiciones que trae el ejercicio, no vamos a utilizar el dato n igual a menos 2 y utilizaríamos solo el de n igual a 3. De esta manera, ¿qué indicaríamos? El tercer paso, bueno, que el límite de x que tiende a ser, y ya podemos definir que es 3, de la función es igual a la imagen de el 3. ¿Y quién es la imagen del 3? Bueno, ya la podemos definir y va a ser igual al límite. Aquí es donde teníamos n al cuadrado más 1, que precisamente sería 10. Y de esta manera tendríamos los dos parámetros, n igual a 3 y anteriormente a m igual a 1, que obligarían a que la función sea continua en esos dos valores. Muy bien, en este otro ejemplo vamos a trabajar algo muy similar. Parámetros, o sea, los parámetros no están en los valores, ¿verdad?, que están determinando los intervalos, sino están dentro de los criterios de la función. Vamos a trabajar de la misma manera. Sabemos que la función es continua, ¿verdad?, en todos los números reales, excepto en el menos 2 y en el 1, porque no sabemos todavía qué sucede en ellos, pero ella es polinomial, ¿lo ven? Es polinomial. Entonces, vamos a indicar eso de una vez. De esta manera indicaríamos que la función es continua en todos los reales menos el menos 2 y el 1. Precisamente los valores que aquí se indican. ¿Ok? Vamos a hacer el estudio en cada uno. ¿Qué pasaría en x igual a menos 2? Entonces, x igual a menos 2. Lo primero, también, empezar con la imagen de la función h para menos 2. ¿Ok? Si nos vamos a menos 2, donde la imagen se puede encontrar sería en el segundo criterio. Vean que aquí x es mayor o igual que menos 2. Entonces voy a usar ese criterio que dice 3c por x. En lugar de x voy a meter a menos 2 más b. Eso nos daría un menos 6c más d. Recuerden que c y d sencillamente son constantes que vamos a averiguar. Entonces son numerillos y vamos a ver qué representan esos numerillos. 2. El límite de x que tiende a ser menos 2 para la función h. Recordemos que la función h es compuesta, por lo tanto vamos a trabajar límite de x que tiende a ser menos 2 por la izquierda de menos 2 y límite de x que tiende a ser menos 2 por la derecha de menos 2. Muy bien, definamos los criterios para cada una. Para cada límite. A la izquierda de menos 2, aquí dice menores que menos 2, vamos a usar a x más 2c. Entonces aquí vamos a usar a x más 2c. Y recuerden que por sustitución directa yo puedo sustituir la x acá y tendríamos un menos 2 más un 2c, precisamente. Ahora menos 2 por la derecha, si me voy por acá, aquí era x mayor o igual a menos 2, es el 3cx más d. Entonces tendríamos el 3 cx más d. De esta manera ya lo hemos sustituido anteriormente, inclusive lo hicimos en la imagen, sería un menos 6c más d. Ok, como bien sabemos, para poder calcular el límite necesitamos de hecho que los límites laterales sean iguales. Entonces yo necesitaría que menos 2 más 2c sea igual a menos 6c más d. Bueno, es una ecuación que definitivamente no vamos a poder resolver aún debido a que tiene dos variables. Si podemos intentar simplificarla un poquito para que esté más sencilla de trabajar. Por ejemplo, podemos pasar este menos 6c a sumar con este 2c, tendríamos un 8c. Y este d a restar. O podríamos dejar ese d ahí y dejar nada más acá el menos 2 y dejarla igual a d. Como para que esté en términos de una única variable. Muy bien, el tercer paso no lo voy a evidenciar todavía porque no hemos hecho ningún cálculo, sobre todo en el límite.
Vamos a hacer el estudio ahora para el 1, para x igual a 1. Ok, voy a cambiar de color para indicarlo. En x igual a 1 vamos a calcular como primer paso la imagen del 1. Y recordemos que la imagen del 1 en este caso sería donde x sea igual a 1. Si nos devolvemos al criterio de la función, tendríamos entonces que sustituido el 1 sería precisamente en 3cx más d. Ese sería el criterio. 3c por 1 más d. Que simplificado sería un 3c más d. Muy bien. Ahora con el límite de x que tiende a ser 1 para esta función h de x, ya bien sabemos que es compuesta, sería el límite de x que tiende a ser 1 por la izquierda y 1 por la derecha. ¿Ok? ¿Cuál utilizaremos en 1 por la izquierda? Vamos a ver. 1 por la izquierda estaría aquí, donde indica x menor o igual a 1, sería 3cx más d. 3cx más d. Voy a ver de una vez cuál es el 1 por la derecha. Si subimos, vamos a ver que es el último criterio, el 3x menos 2d, porque es para mayores que 1. 3x menos 2d. 3x menos 2d. 2d. Sustituimos el 1. En la primera lograríamos un 3c más d. Y en la segunda un 3 menos 2d. Recuerden que lo que estamos sustituyendo es el 1. Bueno, y de igual manera, para que el límite existiera, estos límites laterales deberían de ser iguales. 3c más d debería de ser igual a 3 menos 2d. ¿Ok? De igual manera, podemos tratar de hacer un despeje. Recuerden que en la anterior teníamos despejado d. Y en términos de c, podríamos hacer algo similar acá para que nos quede más sencilla la resolución. Ok, voy a dejar acá 3c. Voy a pasar este 3 a restar. Vamos a ver, a restar. Un 3 a restar. Voy a juntar las d. Esta d de acá la voy a pasar a sumar con menos 2d. Sería un 3d. Vamos a despejar y tendríamos que 3c menos 3 dividido entre 3 sería d. Y aún así lo podemos simplificar más porque podemos dejarlo en c menos 1. Debido a que le sacamos tercera a todo. Ok. Si c menos 1 es igual a d y 8 menos c menos 2, 8c, perdón, menos 2 es igual a d, podemos igualar ambas, debido a que ambas valen d. Entonces tendríamos en general que un 8c menos 2 va a ser igual a un c menos 1. Juntamos c a cada lado, tendríamos un 7c y este menos 2 podría pasar a sumar. Tendríamos un 1 por acá y obtendríamos que c valdría un séptimo. Sin embargo, acabo de identificar un error, precisamente donde enviamos este d a acá, este d pasaba a restar y más bien daría un menos 3c. Entonces déjenme hacer la corrección. Aquí quedaría menos 3 y entonces esto cambiaría de signo, menos c más 1. Entonces voy a corregir por acá. Aquí tendríamos entonces más bien un menos c más 1. Este menos c pasaría a sumar, daría un 9c. Este menos 2 pasaría a sumar con 1, daría 3. Y c daría igual a 3 novenos. Y simplificado c sería un tercio. ¿Ok? Si ya tenemos c, es muy fácil calcular d. Por ejemplo, nos podemos ir a tomar esta ecuacióncita y decir que como c vale un tercio, tendríamos menos un tercio, porque ahí dice menos c. Dice que menos c más 1 es d. Entonces sería menos un tercio más 1 sería igual a d. Y menos un tercio más 1 serían 2 tercios. Y ahí tendríamos el valor de d. Entonces ya tendríamos ambos valores y ambos valores garantizan que los límites laterales existen y por lo tanto tendríamos que la función es continua tanto en el 1 como en el menos 2, como aquí nos lo solicitaban, y verificamos las
respuestas. Ok, vamos a trabajar un ejercicio más en una función compuesta en términos de dos criterios, un poquito más compleja con radicales y trigonométricas. Ok, dice que justifiquemos que el límite de x que tiende a ser menos 4 existe y conteste si f es continua. De no serlo, clasifiquemos la discontinuidad. Ok, trabajemos las tres condiciones que necesitamos en este tipo de funciones. La primera, la imagen de menos 4. Ok, recuerden que la sustituimos donde sea igual a 4. Aquí es menores que menos 4. Y aquí es mayores iguales que menos 4. Entonces, donde es igual a menos 4 sería en este caso. Entonces sería en la raíz cuadrada de menos 4 más 8, dividida todo entre 4. En ese caso, menos 4 más 8 son 4, la raíz de 4 es 2, y entonces tendríamos 2 cuartos. Y más simplificado aún, un medio. Ok, tenemos la imagen. Segundo, vamos a ir con el límite. Y nuevamente nos damos cuenta que la función es compuesta. Límite de x que tiende a menos 4 de la función f de x. Vamos a definir límites laterales. Límite de x que tiende a ser menos 4 por el lado izquierdo y límite de x que tiende a ser menos 4 por el lado derecho. Ok, por el lado izquierdo tendríamos que trabajar esta función, ¿verdad? Que sería sen de x más 4, sen de x más 4 entre un, vamos a ver, 2x más 8. 2x más 8. ¿Ok? Y por la derecha tendríamos que trabajar raíz cuadrada de x más 4 sobre 4. Este límite, el segundo límite por la derecha, ya es prácticamente un cálculo directo, porque podemos sustituir el menos 4. Acá una corrección. Aquí tendríamos un 8 más bien. Este es por sustitución directa, de hecho lo podemos calcular. Lo podemos calcular indicando de que este ya va a dar un medio. De hecho lo calculamos porque este límite lateral de hecho coincide con la imagen. Pero nos faltaría ver qué pasaría con este límite lateral izquierdo. Debido a que si sustituimos menos 4, arriba nos daría 0 y sen de 0 es 0 y abajo también nos estaría dando 0. Entonces tenemos una forma indeterminada de 0 sobre 0. Expresión que nos llevaría a hacer una resolución de ese límite particularmente. Entonces el límite de x que tiende a ser menos 4, y vean que es un límite trigonométrico. Vamos a hacer un pequeño, de hecho, cambio de variable, que voy a factorizar un poquito acá abajo, porque aquí tendríamos una expresión así. Cambio de variable, recuerden, en límites trigonométricos era de indicar que u fuera igual a x menos a. En nuestro caso, a es menos 4, entonces vamos a poner que va a ser u igual a x más 4. Así, si u, vamos a ver, perdón, si x tiende a menos 4, pues u va a tener que tender a 0. Entonces observen el límite que estaríamos generando. Sería un límite de x que tiende a ser menos 4, perdón, un límite de u que tiende a ser 0 del sen de u entre 2 por u. ¿Ok? Y este es un límite especial que nosotros ya conocemos cuando tiende a ser 0. ¿Verdad? Ese límite valía precisamente 1. Y como está dividido entre 2, tenemos un medio. Significa que puedo llevarme el resultado aquí arriba e indicar que ese límite era un medio. ¿Ok? ¿Qué observamos en este momento? La imagen es un medio. Los límites laterales los dos dieron un medio. De hecho, el límite en general vale un medio. Entonces podemos indicar sencillamente como tercer paso que el límite de x que tendría a ser menos 4 para la función f de x existió y es exactamente igual a la imagen. ¿De acuerdo? Lo cual nos indicaría que f es continuo. Al menos en ese valor, porque todo coincidió, todas las condiciones se dieron. Continua en x igual a
menos 4, debido a que los límites laterales dieron igual y dieron iguales inclusive a la imagen. Muy bien, de esa manera les indico una selección de ejercicios que escogí, precisamente el del texto del curso, y los invito a que lo resuelvan, ¿verdad? Están indicadas las respuestas al final para que vayan verificando. Son varios ejercicios indicando también respuesta al final. Y no duden en contactarme para cualquier duda que tengan de los ejercicios. Por último, vamos a hacer una revisión del teorema del valor intermedio. Es una aplicación interesante, inclusive que nos permite después demostrar algunas características o inclusive teoremas más adelante en el cálculo. El teorema del valor intermedio nos indica algo muy interesante. Usamos un poco el término de continuidad también. Si una función es continua en un intervalo cerrado, AB, entonces vean, observen esta función que es continua, totalmente continua en el intervalo cerrado de A hasta B, y K es cualquier número que esté entre la imagen de A y la imagen de B. Vean que K es cualquier número que esté entre la imagen de A y la imagen de B, cualquier numerillo. Existe al menos un número C, debe haber algún valor por acá que esté dentro de ese intervalo, de hecho, y que coincida en que la imagen de C sea precisamente ese valor K. ¿Ok? Este teorema se cumple siempre y cuando se dé la condición, ¿verdad? Las condiciones en el teorema son que la función debe ser continua en el intervalo y tomar un valor K entre las imágenes para que se dé la existencia de ese valor C. Debido a que, como vemos en la segunda gráfica, puede suceder esto, que tengamos el intervalo de A a B, tengamos, tengamos un valor K entre ambas imágenes, ¿verdad? Tanto de A y de B, pero al no ser la función continua, podría K no tener un número con quien relacionarse que estuviera entre A y B. Por eso es que las condiciones deben de cumplirse. La función debe ser continua y K debe estar entre las imágenes. ¿Ok? Notemos que al ser la función continua, ¿verdad? K tiene que estar entre el intervalo de ellas dos también. Va a existir siempre al menos un valor C, ¿verdad? Pueden haber varios valores C. ¿Ok? La manera de ejemplo, como pueden distinguir en esta gráfica, voy a acomodarla nuevamente. Tenemos una gráfica acá, ¿verdad? Y dice que de acuerdo con la información señalada en la gráfica se desea probar que existe un valor C, tal que f de C sea igual a 11. ¿En cuál de los intervalos podemos verificar que se satisface la hipótesis del teorema de los valores intermedios? ¿Okay? Y nos indican 3 posibles intervalos. ¿Okay? Recuerden que la primera condición nos indicaba de que la función tenía que ser continua en el intervalo. Y lo segundo es que ese valor K esté entre las imágenes. Entonces, el valor K ya no lo están indicando, es 11. ¿Okay? Aquí tenemos el valor que es 11, precisamente. ¿Ok? Si el valor es 11, entonces, ¿cuál es un posible valor de C? Bueno, el hecho de que K sea 11 no significa que necesariamente esté relacionado acá. Inclusive él puede ir relacionado más acá. Inclusive puede estar acá. Que de hecho es el que nos interesa a nosotros. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque de hecho aquí no está definido. Entonces, posibles intervalos para trabajar. La función tiene que ser continua. Aquí ya es discontinua. Aunque sea discontinua evitable, ya tenemos problema con la primera condición del teorema del valor intermedio. Entonces, relacionemos de acuerdo a las posibilidades. La primera, de 0 a 1. ¿Okay? Si analizamos el intervalo de 0 a 1, es continua totalmente. ¿Okay? Pero la imagen de 0 y la imagen de 1 serían 0 y 8, y el 11 no estaría en medio de ellas dos, entonces ese intervalo no nos funcionaría. Muy bien, ahora el intervalo de 1 a 2. El intervalo de 1 a 2, aquí tenemos de 1 a 2. La imagen de 1 es 8. La imagen de 2 es 16. El 11 está en el medio.
Pero el problema que tenemos de 1 a 2 es que la función no es continua, tiene una discontinuidad acá, entonces ya tampoco nos serviría ahí el teorema del valor intermedio. Ese intervalo de 1 a 2 no es viable. El intervalo de 2 a 3, vamos a analizar, tenemos el intervalo de 2 y de 3. Si vemos y subimos al 2 y al 3, la función es continua del 2 hasta el 3, ahí no tenemos ningún inconveniente. El problema es que el 11 no está entre las imágenes del 2 y del 3. Vean que la imagen del 2 es 16 y la imagen del 3 es 18. El 11 no se encuentra ahí. Y esto nos va a dar evidentemente la última opción, 3 y 4. Vamos a ver por qué razón. Acá tenemos el 3, aquí tenemos el 4. Si subimos vemos que la función es continua, del 3 hasta el 4 totalmente. La imagen del 3 es 18, la imagen del 4 es 8, el 11 se encuentra en el medio y tiene un punto con el que puede coincidir y por lo tanto va a darse la existencia de un valor C que se encuentra acá. Eso nos identifica ese valor C y probamos lo que indicaba el teorema del valor intermedio. Muy bien, hasta acá llegamos con este video, espero que les sirva bastante y no duden en contactarme.